que haya una actuación transparente y que al mismo tiempo nos castigue cuando se hacen las cosas indebidamente, o las premie y las reconozca cuando se hacen dentro del marco de la ley y con apego a la responsabilidad que se ha jurado cumplir. Es, como se ha visto en la exposición del informe de actividades de este primer año de Carlos, una intensa actividad, un intenso trabajo, yo diría, sin ánimo de lastimar a nadie, que un trabajo equiparable al de un grupo parlamentario por el conjunto de actividades que se asumieron y por el conjunto de temas que se abordan también, que son, al final de cuentas, los temas fundamentales que preocupan y que deben ocupar al conjunto de la actividad pública de nuestro Estado. Y se presenta en un momento de la vida nacional y de la vida del Estado en donde se engarzan el conjunto de asuntos que están preocupando al país. Es, como se pudo ver, la asunción, posicionamientos, iniciativas que al mismo tiempo tienen que ver con la agenda nacional. Hoy está, quizá como en ningún otro momento de nuestra vida contemporánea, a nivel nacional, debatiéndose el destino por muchas décadas del futuro inmediato de nuestro país. Los temas que están en el centro del debate van a definir en muchos sentidos qué va a pasar con nuestro país, de la manera en que se resuelvan en los próximos días, en las próximas semanas y o meses. Han sido, desde luego, muchos problemas que se han ido acumulando a lo largo de décadas, de aplazamiento de necesarias soluciones a esos problemas, que han llevado a dejar claro que el modelo de desarrollo con el que se ha estado desplegando la vida del país en los últimos 30 años, reconocidos por el propio gobierno federal actual, no ha funcionado. Si hubiera funcionado, no tuviéramos el raquítico crecimiento de un 2% anual desde hace 30 años, equivalente prácticamente al de la población, es decir, estamos en una situación de los hechos cero crecimiento. Si hubiera funcionado el modelo, no tuviéramos el incremento anual de la masa de pobres. Hoy, como se recordaba, el 52% de la población viviendo en situación de pobreza y casi la tercera parte de situación de extrema pobreza, es decir, ni lo indispensable tiene casi la tercera parte de la población de nuestro país para vivir con lo más elemental. No tuviéramos la ausencia, la carencia de empleos suficientes para las nuevas generaciones, no tendríamos tampoco el crecimiento de los problemas de la delincuencia que lamentablemente están propiciando que generaciones enteras, las actuales, nuestros hijos, hablando en la amplitud general de lo que vemos de nuestros hijos, porque todos quienes cumplimos una función pública vemos a los hijos de los demás como nuestros hijos, se nos esté yendo como agua entre las manos, como sicarios sin oportunidades de una vida digna a las bandas del crimen organizado. Y por lo tanto es un momento en la vida nacional en la que estamos convocados para tomar grandes decisiones, y es ahí en donde también entran obligadamente la discusión con las distintas visiones que cada quien tenemos para resolver estos grandes y graves problemas. Aquí se ha hablado de los temas presupuestales, de la propuesta de reforma hacendaria y de seguridad social que se ha propuesto por el gobierno de la República para el 2014, y son temas de una enorme importancia. Algunos de ellos, desde nuestro punto de vista, son en sí mismos banderas que nosotros hemos planteado desde nuestra
posición de izquierda y como PRD, el que no se haya incorporado lo del IVA en alimentos y medicina es una victoria nuestra, hay que asumirlo así, y de sectores más allá del PRD que manifestaron también esta preocupación y que tuvieron la sensibilidad social para asumirlos, por la necesidad de acabar con la evasión fiscal, con los privilegios fiscales, con todo lo que son los regímenes especiales que llevan a que 420 grupos corporativos del país paguen como si fueran pequeños propietarios, o que se establezca la ganancia, el impuesto a las ganancias en la bolsa y a los dividendos. Son aspectos positivos. Hay otros que tienen que ser revisados también con mucha responsabilidad. Nosotros desde el principio que se presentó también dijimos, y qué bueno que vamos coincidiendo entre las cosas principales de la vida nacional, en que el IVA en colegiaturas o eliminar la deducibilidad para todas las colegiaturas en escuelas privadas no debe pasar, no debe aprobarse en el Congreso de la Unión. Revisar, lo dije hoy también en plática con los amigos y amigas de los medios de comunicación, revisar el planteamiento que se hace de eliminar el régimen especial fronterizo en lo que se requiere al monto del IVA, para que no vaya a afectar las posibilidades de generación de empleos y de inversión en las regiones fronterizas de nuestro país, desde luego especialmente lo que nos preocupa aquí en Sonora, que deben ser asumidas, revisadas. Yo sé que lo están haciendo las diputadas y diputados nuestros con mucha responsabilidad en el Congreso de la Unión, y que deben saber que tienen en sus manos un conjunto de decisiones que van a importar al conjunto de nuestra patria, a los más de 110 millones de mujeres y de hombres que viven en nuestro territorio. Y desde luego está el gran debate de la reforma energética, que yo digo que es la madre de todas las reformas o la madre de todas las batallas, tanto por lo que ha significado el peso de la riqueza petrolera en nuestro país, desde la expropiación decretada hace 75 años por el general Lázaro Cárdenas, y que ha llevado a que prácticamente se haya convertido la riqueza petrolera en la columna vertebral de nuestro desarrollo. No nos explicaríamos en México de los últimos 75 años sin esa decisión valiente del general Lázaro Cárdenas el 18 de marzo del 38. No nos explicaríamos hoy, incluso aún cuando el peso del petróleo en el presupuesto nacional ha ido disminuyendo, porque ha habido otras fuentes de ingresos, porque también se ha ido agotando la riqueza misma. Es enorme el peso del petróleo en el presupuesto nacional. Cerca del 40% de lo que gastamos oficialmente, nacionalmente en el país, proviene de ahí del petróleo. Y es obvio también, como lo hemos dicho, que si más de 70 pesos que de cada 100 que le entran a Pemex se van a la Hacienda Nacional para justamente cubrir las necesidades de desarrollo del país, es obvio también que de esa manera es imposible que Pemex tenga recursos para invertir en la modernización, y que por lo tanto debiéramos modificar el régimen fiscal de Pemex a efecto de quitarle todo ese peso enorme que hoy tiene, y que vayamos paulatinamente avanzando hasta llegar a un monto que le permita a Pemex anualmente irse modernizando para invertir en desarrollo científico y tecnológico, para que vayamos a explorar en las aguas profundas del Golfo de México, en donde se sabe que hay una enorme riqueza petrolera, y que los huecos que deje ese no cobrarle o ese dejar de quitarle esa carga fiscal a Pemex, pues que se pague justamente
por aquellos que hoy evaden impuestos, que son los que siempre se han beneficiado del desarrollo del país y que son los que al mismo tiempo han propiciado que se vaya agrandando esta brecha, este abismo entre los más pobres que no tienen casi nada y que son la mayoría, y entre los más pudientes que tienen casi todo y que son